Bueno, hoy día 29 de diciembre del año 2021 queremos cerrar con este tercer video sobre la motivación de las resoluciones administrativas, que dice la jurisprudencia respecto a que cuando uno va a cuestionar un pase a la situación de retiro, un pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria, incluso puede ser a tu solicitud, por falta de motivación es nulo, pero tenemos que decir cuál es la jurisprudencia adecuada para que usted pueda, en todo caso su abogado, poderlo cuestionar. El Tribunal Constitucional recoge en la sentencia 032-2011 una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación y los actos administrativos. Esto es una garantía constitucional a fin de evitar la arbitrariedad de la administración pública. Cuando hablamos de arbitrariedad, mucho me trae recuerdo las mesas de parte de la policía y de las Fuerzas Armadas, especialmente, por ejemplo, cuando voy al correo postal del ejército, voy a entregar un documento y digo, voy a entregar este documento, me dice, ¿sabe qué, señor? Póngale, si lo envío al COEDE o al inspector de la general del ejército, me dice, señor, no, ¿sabe que ellos no tienen casilla acá? Así que póngale nomás al comandante general del ejército que él lo va a derivar. Bueno, hay que hacerlo porque si no, no te lo reciben. Y como allá son actos medios complicados, hay que hacerlo como se especifica. Después por eso le ganamos los procesos cuando le hacemos las acciones de data. Bien, pero el Tribunal Constitucional dice que el derecho, deber a la motivación de las razones administrativas consiste en el derecho a la certeza. La certeza, ¿qué cosa va a suceder? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? ¿Y cuál va a ser el resultado? Predictibilidad legítima también, que supone la garantía de que todo administrado debe tener conocimiento a que las resoluciones administrativas finales, pase a la situación de retiro, pase a la situación de disponibilidad, cancelación de alguna pensión, causal de pase a la situación de retiro por renovación de cuadros, tienen que estar motivadas. Es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. Si yo invoco un hecho que pido la revocatoria, no, en vía de nulidad, por ejemplo, de la resolución que dispone, por ejemplo, mi pase a la situación de retiro por medida disciplinaria, por la causal, supuestamente MG 59, y me motiva como la MG 49, lógicamente pues que hay una contradicción entre el razonamiento jurídico explícito y los hechos y las leyes que están postulando. Consecuentemente hay una ausencia totalmente de incongruencia en la motivación. Pero en la motivación administrativa, es decir, la fundamentación de los razonamientos en que se apoya y constituye una exigencia ineludible de todo tipo de datos administrativos, imponiéndole las mismas razones para exigirle tanto en los actos emanados de la potestad, de una potestad reglada como discrecional, el Tribunal Constitucional enfatiza de que la falta de motivación o insuficiencia de motivación constituye una arbitrariedad. ¿Ya? Falta de motivación o insuficiencia de motivación y es arbitrariedad de la administración. Y lógicamente si es una arbitrariedad es una ilegalidad, por cuanto se trata de una condición impuesta por el texto único de procedimientos administrativos de la Ley de Procedimientos Administrativos General. Señala expresamente la norma general que debe tener una motivación suficiente, razonada, que enfatice no solamente los hechos con la logicidad de la norma que se va a imputar o se va a descargar, y nosotros podemos plantear nuestra propia defensa, consecuentemente esa condición impuesta la pone la norma. La falta de fundamento racional suficiente en la actuación de la administración por sí sola, contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo, se colige de lo que ha establecido el máximo intérprete de la Constitución en la sentencia 0091-2005 PATC, fundamento nuevo, párrafo 3,58 y 3,5 y al 8. Y criterio reiterado en la sentencia número 294-2005 PA y la sentencia 5514-2005 PA, entre otras. Entonces, esa falta de fundamento racional y una actuación administrativa son contrarias a un debido procedimiento. Razonabilidad, proporcionalidad, legalidad, eficacia, predictibilidad. Consecuentemente, eso tiene que ser analizado a la luz de los hechos y fundamentalmente lo que yo más les quiero decir antes que finalice el año, y nuevamente lo diremos cuando comience el año. Ustedes, los administrados, los que están investigados, asesórense correctamente, lean los actuados, no se lleven porque el otro dice, bueno, a mi suboficial superior y a mi brigadier lo mismo le dieron, lo mismo te van a dar a ti. No, señor.
Acá no hay artes de hechicería o de guachafería, no, acá tiene que ser lectura de actuados, análisis de medios probatorios, razonabilidad, proporcionalidad. Hay que leer a Manuel Atienza, ¿no? Pues yo cuando estaba en Católica, nosotros nos hacían leer a Manuel Atienza el derecho a la argumentación jurídica. Bueno, hablando de normatividades, el ordenamiento jurídico establece alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, luego también en la vía judicial. En los numerales 1.2, 1.11 del artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General 2744, que establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación. La obligación de la motivación en las decisiones que tome la administración pública, conforme al principio de procedimiento administrativo, y la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la administración pública, conforme al principio de verdad material. Usted no puede fundamentar un considerando que muchas veces las resoluciones, por ejemplo, las resoluciones supremas que pasan a retiro a los señores generales de brigada, porque bueno, dicen que en tu promoción habían 40 coroneles, hay 40 mayores, 50 capitanes, etc. Bueno, eso lo toman como una motivación. Yo no sé dónde será esa motivación. La motivación concreta, lo estamos diciendo acá, son reglas generales vinculadas a los hechos de cada caso concreto. Me están hablando de peces, gallinas, entonces eso no es así. O sea, yo perdí una promoción de 300 personas y soy el primer puesto de mi promoción, diría un general. Y bueno, porque ya tengo 300 coroneles y bueno, por ahí 500 comandantes. Es decir, eso es un razonamiento, eso es cuantificación, eso es numerología, eso de repente es logística, pero no es motivación. En todo caso es una motivación totalmente incongruente. ¿Por qué? Porque la administración pública tiene que regirse por el principio de verdad material objetiva, aplicada al caso concreto con razonabilidad. ¿Dónde dice eso? La sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 00191-2013 PATC, caso Johnny Alexander Pretel Martínez, en el que desarrolla el contenido del derecho a la motivación en sede administrativa. Esta es una jurisprudencia muy interesante, porque en palabras de Jorge Alexander Portocarrero Quispe, se trata de una importante decisión del Tribunal Constitucional que pone en la palestra a la motivación de las resoluciones judiciales y su conexión con el juzgamiento jurídico, los principios básicos de la lógica, el antecedente, el consecuente, el silogismo y el consecuentemente, si hay dos premisas, ¿cuál es la consecuencia de esa premisa? De repente esa premisa mayor, esa premisa menor, de repente en ese juego de razonamiento denunciativo, de repente nos lleva a una inferencia totalmente pues contraria, no solamente al principio de la lógica, sino del razonamiento, o errada, o falsa. Y consecuentemente ese juicio de razonabilidad es anticonstitucional, es ilegal, vulnera todas las reglas de la motivación o el derecho y consecuentemente es nula. Pero el derecho a la motivación de las resoluciones presupone un conjunto de criterios y objetivos para construir un marco dentro del cual se debe desarrollar toda motivación. Tales criterios se derivan de principios lógicos de identidad, de no contradicción, de tercio excluido, de razón suficiente. Una motivación dará debido cumplimiento al derecho de motivación. Sí, solo si los argumentos que la conforman son suficientes, coherentes y congruentes. Eso es lo básico. Suficientes, coherentes y congruentes. Y para que ocurra la suficiencia, la coherencia y la congruencia, tiene que estar enfocado en el mundo del expediente. Javier Valderreza y González decía, lo que no está en el mundo del expediente no está en el mundo. Consecuentemente, del mundo del expediente, porque no va a venir un inspector de la Policía Nacional o un inspector del Ejército o un órgano de investigador de la FAP o de la Marina o de la Administración Pública o de cualquier institución, incluso del Poder Judicial, decirme, ¿sabe qué? Te voy a juzgar por tal tipo de conducta porque para mí me parece que, bueno, yo le planteo ante el juez de garantía, ¿sabe qué sé yo? Una excepción de, ¿cómo se llama? Procedencia de acción o de repente una tutela de derechos, por eso es en el tema penal. Pero lo más importante es que se puede pedir la adecuación o la variación de la tipificación de la conducta de un MG50, por ejemplo, a un MG49, por ejemplo. No necesariamente, pero es un ejemplo que se me viene acá por aplicación de los silogismos, de la lógica de contradicción, de los principios lógicos de identidad, de tercio excluido y suficiente, y razón suficiente. Lógicamente las premisas tienen que ir apuntadas hacia un razonamiento concreto, aplicado en el caso concreto. ¿Por qué? Porque hay un debido proceso. El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y requisitos y normas del orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas, o los administrados o los investigados, tengan condiciones de defenderse adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.
vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal, due process legal. El tribunal ha establecido que el derecho constitucional, lógicamente, que en el derecho reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución no solo tiene una dimensión, por así decirlo, judicial, sino también administrativa. Y en general, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, que se extiende a cualquier órgano del Estado. Muchos distinguidos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional me dicen, ¿sabe qué, Jesús, doctor Jesús? A mí me fastidia que un suboficial de tercera, o un cadete, o un oficial de mar, o un cadete de cuarto año, etcétera, o un subteniente, o una capitán, me plantea un recurso de consideración, se van en cualquier abogado y le firman. Bueno, le tengo que decir a mis amigos, bueno, a veces un poquito entrándolos a lo que Luis F. Rayol le hablaba de la constitucionalización del derecho administrativo, militar, policial, efectivamente es su derecho. Y no dice, no, no te puedo recibir porque yo soy comandante o coronel, no te recibo. ¿Por qué? Porque, bueno, no me gusta que tú me prestes recursos. Como suena en la escuela de oficiales de la Policía Nacional, cuando enseñaba, no, tú sabes que le enseñas mal a los cadetes porque todos quieren reclamar. Bueno, señor, o sea que usted quiere recortar el debido procedimiento administrativo pues, por una cuestión de acto arbitrario. Ojo, la disciplina no se puede confundir con arbitrariedad. La disciplina no se puede confundir con exceso de ejercicio de mando o abuso de autoridad. Eso no se puede confundir. Razóneme usted con los documentos. Razóneme usted en derecho. Aplíqueme la lógica. Descárteme los hechos. Aplíqueme la norma. Póngame las pericias. Contrapóngame las pericias. Cuestióneme la pericia. Vayamos al debate. Pero no me venga a decir usted que yo no puedo hacerlo. Porque eso sí es inconstitucional. ¿Y eso dónde está asignado? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido que se extiende a cualquier órgano, Fuerzas Armadas o Policía Nacional o la Administración Pública, que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. Bueno, que pueden decidir, ¿no? Un tribunal que tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana, por ejemplo, el caso del Tribunal Constitucional del Perú en el párrafo 71. Para ir redondeando la idea e ir avanzando sobre qué cosa es la motivación, la Corte Interamericana sostiene que en doctrina que ha hecho que, por ejemplo, se pronuncie el TC, en el caso 2050-2002 a ATC, de que es un caso muy emblemático, conocido por todos los abogados, que dice que si bien el artículo 8 de la Convención Americana titula garantías jurisdiccionales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto. Como dice garantías judiciales, bueno, solamente en el ejército no hay garantías, en la FARC no hay garantías, en la Fuerza Armada y en la policía no hay garantías. No, señor, un momentito. Pay attention, please. Un momentito. Diríamos, su aplicación no se limita solo a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente con sus abogados ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que afecta sus derechos. Párrafo 69 del caso del Tribunal Constitucional en la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. También para finalizar este punto, la Convención Americana refiere al derecho que toda persona tiene que ser oída por un juez o tribunal competente, yo diría por un juez tribunal competente y un juez tribunal imparcial, o una autoridad competente, porque miren lo que pasaba en la Armada Peruana, ¿no? Estoy postulando a 3 cadetes que nos han pasado a la situación, les han dado de baja, por supuesto de insuficiencia de actitud psicosomática, y pido informe oral, y cuando pido informe me señalan para un día, me dan incluso el link que van a presentar, me hacen comunicarme con el teniente primero, teniente segundo, no recuerdo su nombre, y después como yo presento otro escrito que no le gusta al coronel, me dice, no, ya no vas a hacer informe oral. Mire, ¿qué está pasando? Ese es un hecho inconstitucional. Ese señor le falta formación. Bueno, puede ser coronel todo, pero en derecho está perdido. Bueno, ¿dónde ha sido este razonamiento? En el caso Baena Ricardo, en el 2 de febrero del año 2001, párrafo 124-127, y en el caso Itcher Bronstein, del 6 de febrero de 2001, en el párrafo 105. Otro de los fundamentos es el expediente 4289-2004 TC, fundamento 3 y 4, que habla del debido proceso y los derechos que contiene que son invocables y por tanto garantizados en el seno judicial y en el seno administrativo. Otro caso muy importante es el expediente 1480-2006 ATC, fundamento 2, que también se habla sobre las razones subjetivas que llevan a los jueces a tomar una determinada decisión y que debe proveer o provenir esa decisión
no solamente el ordenamiento jurídico vigente, o sea, hay jueces que son muy formalistas, cuando les conviene son formalistas, y cuando no les conviene se olvidan de la formalidad y se van a los hechos. Es decir, esto tiene que estar acreditado en el trámite del proceso. Los abogados tenemos una gran responsabilidad. Si usted ve que es un juez abusivo, bueno, póngale siempre el documento, siempre el escritos, para que después cuando juzgue la orden ese periodo diga, yo le pedí en tal fecha, en el folio tal consta. Bueno, pues, o al policía también. El órgano de inspectoría dice, ¿sabe qué, señor? Acá no se permite eso, porque acá es muy rápido, acá son 5 días nomás para que se defienda. Usted no conoce, señor abogado, este procedimiento. Bueno, que no conoce usted, porque le estoy diciendo, le estoy sembrando documentos para que esto genere nulidad. Y como usted no ha entendido ese tema, yo soy experto, tengo 40 años en inspectoría, siempre, señor, pero le falta que usted pise un año de universidad. Ese es el tema que tiene que ser decidido no solamente por los jueces ordinarios, sino por el ente administrativo. Y el juez constitucional, lógicamente, donde tenemos que acudir en algún momento, sea una acción de garantía, o a un juez ordinario, que es el proceso contencioso administrativo, o a un juez laboral, ahora de lo que se fundamente, tenemos que encontrar otro expediente, el 05601-2006, PATC, Fundamento Jurídico Tercero. La sentencia arbitraria por indebida motivación y el principio de intervención de la arbitrariedad son los pilares sustentables de una buena motivación. Todo razonamiento y todo caso concreto tiene que ser lógicamente atendido dentro de un debido procedimiento por los abogados, primero con los actuados. Si los actuados son insuficientes, usted póngale lo suficiente, pues. Recuerde que los jueces a veces están ocupados, los órganos de inspectoría están muy ocupados, y usted tiene que, como responsable de la dirección de la defensa, bueno, si el señor no quiere hacerle caso de lo que más o menos le oriente en el informe oral, pues déle un informe escrito, pídele una pericia, o táchele un documento, pídele una nulidad. Señor, el abogado tiene una gran responsabilidad. Usted está defendiendo un derecho fundamental de un destino de una persona que puede pasar incluso a la situación de retiro, y si se le aplica el DMI sin idem, que es otro tema que en un momento conversaremos, cuál será su destino. Lógicamente que la motivación de las resoluciones tiene que estar fundada en la sentencia del Tribunal Constitucional 090-2004, que son de observancia obligatoria para todo proceso regular, porque el extraordinario es cuando, por ejemplo, se nombra a un general menos antiguo que los otros generales, lógicamente todos tienen que pasar a retiro, ¿no? Una cuestión de decencia y una cuestión de ética también, y porque, bueno, ya fueron sobrepasados por una promoción. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que todo tipo de procedimiento tiene que ser adecuadamente estudiado a la luz del expediente y de los actuados. Si no hay medios probatorios, ofrézcalo. Si no le quieren ofrecer, preséntelo. Si no le quieren recibir, mande carta notarial. Plantee sus argumentos de defensa, porque no lo puede dejar usted al administrado en una indefensión que al final va a decir, bueno, ¿y tu abogado? Y como siempre tratamos de decirle cuando se inicia un procedimiento administrativo, sobre todo disciplinario en la policía, bueno, suspensión, sin goce de haber, y después dice, no te preocupes, que yo después te lo voy a variar, pero te voy a variar con un incentivo, pues hay que conversarlo. No, son temas que lógicamente ya uno está acostumbrado a este tema, pero se les aconseja que no caigan en eso, por favor, porque esas son cuestiones que son trampas que cuando de repente se apela, y muchas veces he vencido, cuando se han apelado se han declarado nulos esos actos administrativos. Vamos a llevar, para terminar este tema de la motivación de las resoluciones judiciales, vamos a definir, para ir cerrando, qué cosa es la motivación, o el derecho a la motivación, a la debida motivación. El derecho a la debida motivación, entiendo, de las resoluciones judiciales o administrativas, importa que los jueces, entes administrativos, órganos de decisión, órganos de sanción, tribunales disciplinarios, al resolver las causas administrativas o judiciales, expresen las razones o justificaciones objetivas, no subjetivas, que los llevan a tomar determinada decisión. ¿Dónde dice eso? Dirá usted de lo que ha sacado usted, señor. Usted está inventando. No. Expediente 6712-2005, PHC-TC. Ahí está este fundamento. Repetimos, el derecho a la debida motivación de las resoluciones administrativas o judiciales. Importa que los jueces o los titulares de la administración, tribunales disciplinarios, órganos de investigación y inspectoría, al resolver las causas en una resolución que pone fin a un acto administrativo, a una instancia que va a ser materia de controversión vía recurso de apelación o nulidad, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar determinada decisión. Yo decido que tú pases al retiro por tales argumentos, concretizando en cada hecho, porque si usted no me materializa y no me relaciona el hecho con la postulación jurídica, motivación aparente.
Ahora, vamos a decir algo muy importante que me parece que tenemos que entenderlo claro. El contenido y la motivación de las resoluciones, ¿qué cosa implica? Que implica que se cuente con un razonamiento que no sea aparente, que no sea defectuoso, como vengo siguiendo la idea, sino que exponga en forma clara, lógica, jurídica, los fundamentos de derecho y de hecho que la justifican. De manera que los destinatarios, los administrados, los que se les va a imponer una sanción o se les va a absolver a partir de las razones que se conozcan, por las cuales se decidió en un sentido o en otro, y comprendan que en la actitud de realizar esos actos necesarios está la defensa de sus derechos. ¿Dónde consta este? Expediente 6712-2005 PHTC, Tribunal Constitucional. Nosotros queremos ir avanzando para decir qué debe evitarse en las resoluciones de los entes administrativos, para ir cerrando la idea. El error incogitando, que los vicios que se presenten al razonamiento derivado de la inversión de los principios y las reglas de la lógica y la argumentación, porque a veces dicen que es un considerando y tiene lleno de errores, vicios, razonamientos, indebidas infracciones, los principios de legalidad los confunden con lo de taxividad, los principios de taxividad los ponen con predictibilidad, o sea, esa mezcolanza que se hace ahí lleva a los errores incogitando, el error in iure, el error inudicando, y el error in iure para referirse al error de incomprensión de la norma, se aplica a una norma distinta a la que debió, como estoy explicando. El error inudicando son los errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por que hacen una interpretación errónea o la hacen esa interpretación errónea conforme a sus razonamientos que tienen ellos y que nos lleva a otro tipo de error. El error in factum. El error in facto es referido a la indebida apreciación de los hechos. Yo aprecio que los hechos ocurrieron el 12 de mayo del año 2006, pero no ocurrieron el 12 de mayo del 2006, sino del 2005. ¿Y cuál es la fuente de su prueba para que ustedes se digan por el de temporalidad? Ah, no, me dijo el acusado, me dijo el imputado, me dijo el agravado. Oiga, señor, usted es fiscal, o usted se está dejando llevar por lo que dice uno o lo dice el otro, entonces mejor que el señor acusado o el señor agravado sea el fiscal. Entonces, esos errores in factum, referidos a una indebida apreciación de los hechos, tienen que ser corregidos porque son vicios de nulidad. El error in procedendo está constituido por los errores en el procedimiento. Errores que estamos en la etapa, claro, hay acusaciones directas ahora, etcétera, son procedimientos diferentes, pero si estamos en la etapa de investigación de frente y ya sin escucharme, sin hacer mi informe oral, artículo 51 de la ley 31714, sin escucharme, pum, me pasan a la situación de retiro. Entonces, pero usted debe escuchar. No, pues, pero como dice el señor de la Armada, pero el coronel, no lo tengo el honor de conocerlo, pero que cae como un niño, le pido informe oral y luego me lo restringe, vicio de nulidad. El error acuo o aquen, lo que llamamos el rebus sis stambus tempus regin actum, el tempus delicti comici, ¿no? Principios generales de el tiempo rige el acto, el tiempo rige el hecho del delito, etcétera, que tienen que ser, que el acuo y el aquen tienen que valorar para que no podamos llegar a otras instancias. ¿Qué se recomienda? Un lenguaje claro, sencillo, lo más entendible posible. La falta de motivación. La falta de motivación es tipo de error, revela una ausencia total de fundamentos. Falta de motivación. No hay ningún fundamento. No obstante, el deber que se le ha impuesto a los jueces de motivar los autos y las sentencias. No hay fundamentos, ¿no? Prácticamente es un copia y pega de otra resolución y lo pegan acá y te plantean una sentencia. Pues es totalmente ausencia de funcionamiento. O una motivación defectuosa. El Tribunal Constitucional lo clasifica en inexistencia de motivación, motivación aparente, falta de motivación interna del razonamiento, deficiencia de la motivación externa, que es consecuencia de la motivación interna a lo externo, la motivación insuficiente, y lo que nosotros tenemos que aprender es que también existe la motivación sustancialmente incongruente y motivaciones cualificadas. Incongruente, pues, que no te va a sancionar, pues, tan que te investigan por el MG 42 y te terminas sancionado por el MG 50. No, dice, porque no se encontraron elementos de comisión y al final, como no, te sanciono por el MG 50. Oiga, un momentito, está violando el debido procedimiento. ¿Por qué? Porque usted no me dio la oportunidad de defenderme por el MG 50, sino porque a usted le ha parecido, ha fallado y me ha dado de baja por eso. No, se violó el debido procedimiento, el derecho a la defensa. Porque si usted me hubiese dicho que yo con el MG 50 de un inicio me hubiese defendido, hubiese postulado mis órganos de defensa, mis órganos de prueba, mis pruebas periciales, testimoniales, videográficas, o incluso de levantamiento secreto de las comunicaciones, si estamos en sede fiscal,
consecuentemente hubiese estado defendido. Pero si usted viene y porque se le ocurre, bueno, sé que existen por ahí, no, pero tiene que apartarse de repente en el tema penal, la acusación fiscal, la televisión alternativa de la pena, que no se vincule. Bueno, ese es otro tema, pero hablo en el tema administrativo. Cuando nosotros hablamos de cosas ya, casos concretos, tenemos que analizar los hechos. Y los hechos nos tienen que llevar a razones mínimas que sustenten la decisión y que representen las alegaciones de las partes, porque si no se alegan las partes, no podría haber razonamiento, no podría haber conclusión, habría arbitrariedad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, en todo caso, ver una motivación interna. Y un ejemplo de motivación interna. La premisa mayor, antecedente previsto en la norma legal. El que mata a otro será penado. Premisa menor, los hechos. Héctor mata a Pedro. Conclusión, Héctor será penado. Entonces, esa motivación interna tiene que estar adecuadamente prevista en los hechos fácticos. Y también en las infracciones que señala el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y para finalizar, lo que yo quiero decirles es que no trato de dar respuesta a cada caso concreto o a cada pretensión planteada, porque la insuficiencia del razonamiento y de los medios probatorios se aplican a cada caso concreto. Yo siempre les pediré que previa a la consulta hay que leer los actuados. Si no hay actuados hay que crearlos. Y si no los crea, bueno, sí, cuando la policía muchas veces interviene, y todos lo sabemos, y dirán, bueno, esta persona está hablando cosas que no tienen que hacer, pero el abogado tiene que crear defensa, ejercer defensa, motivar defensa, resolver los casos y obtener una victoria. O al menos un empate, nula la resolución, por decirlo en temas deportivos. Pero el hecho concreto es que tiene que ejercer defensa de un debido procedimiento administrativo o un debido proceso en sede administrativa, fiscal, en sede fiscal o en sede judicial. Para finalizar, queremos expresar una suficiente razonabilidad y justificación de lo que se ha adoptado en estos videos en este 2021. Quiero despedirme de ustedes hasta el próximo año, si el arquitecto del universo lo permite, deseándoles un gran año 2022. En nombre de mi esposa, de mi hija, de Barbosa Abogados, del equipo de trabajo Barbosa Abogados, que con humildad seguiremos emitiendo videos y resolviendo casos en favor no solamente de la administración pública, en defensa de la Constitución y la ley, sino tratando de poner modestamente nuestro granito de arena en la justicia. En la justicia tanto a sus oficiales, tanto a obreros, tanto a campesinos, tanto a profesores, tanto a colegas, madre, familia, acusados, reos en cárcel, reos libres, fundamentalmente, y Barbosa Abogados está al servicio de todos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jesús Barbosa, mi celular de contacto es 98 92 44 962, mi correo electrónico es gebarcruzperu@gmail.com y mi página es www.barbosaabogados.com. Recuerda, estamos en YouTube, Barbosa Abogados SRL. Suscríbete, a los que se suscriben habrá una oportunidad de unas consultas jurídicas gratuitas al iniciar el 2022. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense.